Bueno, como estábamos diciendo, vamos a explicar el emotivismo moral correspondiente sobre todo a Hume, que tenéis ahí un poco en la foto. Recordad, antes de empezar a explicar la ética, recordad brevemente lo que explicamos de Hume, porque de algún modo esta base sí que la necesitamos para poder explicar su ética. Recordad que Hume decíamos que era uno de los padres o uno de los mayores exponentes del empirismo, o sea, o dicho de otro modo, como el empirismo afirma que el conocimiento de la realidad se produce a través de la experiencia sensorial, a través de los sentidos, y cómo negaba cualquier conocimiento racional. O sea, acordaos lo que decíamos, que el conocimiento era a través de percepciones, que estos se derivaban impresiones, que era la fuerza vivaz de la percepción sensible, y luego teníamos las ideas, que era el recuerdo de esta percepción sensible. Por tanto, mirad que esta visión del conocimiento después se va a trasladar a la ética en Hume, ¿vale? Y vais a ver, un poquito como introducción, ¿vale? Recordad todo lo que hemos dicho hasta la fecha. ¿Qué es la ética? O sea, una especie de código moral o conjunto de juicios a través de los cuales se puede aprobar la aprobación o reprobación de ciertas conductas y actitudes. Entonces, aquí se puede preguntar, ¿dónde está nuestra aprobación o el rechazo, ¿no?, a las conductas, ¿vale? Y hemos ido viendo las diferentes corrientes éticas, ¿no? Sabéis que los griegos, la respuesta que dieron entre distinguir lo bueno o malo moralmente se basaba en el entendimiento, en la razón, ¿vale? Y este entendimiento razón lo que hacía era ajustarse al orden natural, ya que podíamos conocer el orden natural, la razón se ajustaba a este orden natural y por tanto determinábamos las conductas y actitudes que eran acordes con el mismo. Por tanto, para los griegos, hemos dicho, para muchas corrientes éticas, veíamos que la concordancia o discordancia con el orden natural era el fundamento de nuestros juicios morales. Pero bien, aquí viene una parte importante que vamos a ver Hume. Hume, como buen empirista, sostendrá que la razón, y aquí es un dato muy importante, fijaos, ¿vale? Vamos a cambiar totalmente la perspectiva, que la razón no es ni puede ser el fundamento de nuestros juicios morales. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque después de esto se derivarán unas consecuencias que vamos a analizar. Es decir, que esta afirmación no es gratuita y las consecuencias son muy concretas y veremos si incluso podemos afirmar que pueden ser graves, ¿vale? Pero vamos a verlo. Entonces, importante y repito, ¿vale? Fijaos, Hume sostendrá que la razón no puede ser el fundamento de nuestros juicios morales, ya que para él, fijaos, la razón no puede determinar nuestro comportamiento ni tampoco impedirlo. Pero, sin embargo, nuestros juicios morales sí. Pero aquí está la clave. Estos juicios morales no provienen de la razón. Por tanto, uno de los puntos importantes será preguntarnos de dónde provienen. Un paréntesis antes de continuar, ¿vale? Y con toda la prudencia del mundo y que no nadie generalice, pero es importante, fijaos que Hume es británico, es escocés. Entonces, como la filosofía de las Islas Británicas, de algún modo, difiere bastante de la filosofía continental europea y veremos en qué va a diferir. Y este es un dato que tendremos importante, ¿no? Y sobre todo para poder analizar en un cierto momento, pues ciertos sucesos históricos, ¿vale? Que de fondo, ¿qué es lo que está? ¿No? Pues esa filosofía. O sea, una filosofía no surge gratuitamente, espontáneamente, sino que es verdad que hay unos acontecimientos históricos que van modelando, ¿no? Incluso estos filósofos pues son hijos de su tiempo, hijos de su época y en este caso concreto Hume, hijo de su tierra. Y un poco veremos porque, bueno, dicho esto, este paréntesis, volvemos y decimos lo siguiente, ¿no? Me he quedado en esta frase. Fijaos que la razón no puede ser el fundamento de nuestros juicios morales y vamos a ver el fundamento de estos juicios morales donde se sostiene, ¿vale? Mirad, para Hume, el bien y el mal, y mucho cuidado con lo que voy a decir, no son características objetivas de los actos, ¿vale? No se pueden descubrir en la naturaleza de las cosas. Y aquí está la clave. Para Hume, el bien y el mal son la expresión de lo que, y esta es la palabra clave, sentimos respecto a nuestros actos. Fijaos,
importantísimo. El fundamento de los juicios morales no va a estar en el objeto, sino en el sujeto. No se va a hallar en la razón, sino en los sentimientos. El sentimiento que produzca a mí de aceptación o de rechazo. Por tanto, pues ya vamos a ir entreviendo, ¿no?, lo que estoy diciendo. Incluso si estuviésemos en clase, podríamos un poco ver las consecuencias de lo que nos está diciendo Hume. Pero un poco es necesario que tengáis esta avispez para poder intuir ya lo que te está diciendo. O sea, el fundamento de la moralidad ya no está en poder determinar objetivamente bien o mal, sino en el sentimiento que produce, ¿vale? Y también un poco ir viendo las consecuencias que se va derivando, ¿no? Leerte un poquito la realidad. Por tanto, vuelvo al principio y eso que quede claro, para Hume la razón es incapaz de determinar la conducta. Por tanto, son los sentimientos las fuerzas que realmente, según él, deben de llevarnos, determinarnos, a obrar. Fijaos la carga que está dotando Hume al sentimiento y anulando nuestra capacidad, nuestra razón entendida como la razón filosófica que hemos explicado con Platón, incluso con Aristóteles a nivel de extracción o a nivel de conocimiento de la prudencia en término medio, o lo que hemos explicado con Agustín Santo Tomás. Es decir, fijaos que ahora mismo Hume lo que está diciendo es invalidando estas posturas anteriores y dotando de fuerza, de carga de profundidad al sentimiento, ¿de acuerdo? Fijaos, incluso la palabra valenciana puede ayudarnos para poder dotar de importancia este concepto. Fijaos. Por tanto, Hume, ¿qué va a decir? Que sí, en vez de dirigir, la atención al objeto, lo que tendremos que hacer es dirigir la atención a nuestro corazón. De este modo, palabra importante que añadiremos es cuando encontraremos el sentimiento moral. Fijaos, nuestro corazón nos dirá el sentimiento moral según Hume. ¿Y qué es el sentimiento moral? Pues lo tenéis ahí. Es un sentimiento de aprobación o reprobación que experimentamos respecto de ciertas conductas y maneras de ser de los seres humanos. Fijaos, este sentimiento, ¿cómo se forma? Se forma en nuestra mente. Fijaos cuando, y aquí volvemos a la epistemología cuando hablábamos del empirismo, cuando reflexionamos sobre las impresiones, ideas que representan tales acciones, ¿vale? Fijaos, si yo tengo un sentimiento de alabanza, es una acción meritoria. Sin embargo, si tengo un sentimiento de censura, es una acción reprobatoria, la rechazo. Fijaos, mediante la razón se pueden caminar las circunstancias, se pueden conocer las circunstancias de una acción. Y a partir de este análisis, ¿vale? A partir del análisis, ¿qué podemos hacer? Pues experimentar este sentimiento de alabanza, ¿vale? Por tanto, podemos validar la acción o un sentimiento de censura, mediante el cual podremos decir que esta acción ha sido delictiva o de rechazo, ¿de acuerdo? Fijaos. Pero aquí paro y aparece un problema que quiero que veáis, ¿vale? Si el sentimiento, y esto tenemos que estar todos de acuerdo, ¿vale? El sentimiento, daros cuenta que cada uno tiene su propio sentimiento, por tanto el sentimiento es objetivo. Mirad que estamos perdiendo un punto de vista importante. Con Platón, con Aristóteles, con San Agustín, con Santo Tomás, veíamos la objetividad del bien. O sea, veíamos como el bien no era algo que entraba en lo opinable, sino que yo podía apartarme del bien, pero el bien era algo objetivo. Libremente, la libertad te podía apartar del bien, ¿vale? Pero fijaos como aquí abre un camino, que ya lo abrieron en su momento los sofistas, ¿vale? No es nuevo. Fijaos, mediante el cual va a ser hablar del subjetivismo. ¿Por qué? Porque el sentimiento es totalmente subjetivo y fijaos, variable, ¿vale? Entonces, si a partir de donde nosotros situamos el juicio moral es subjetivo y es variable, o sea, lo que hoy pienso o siento de aquí a un tiempo puede ser totalmente diferente, ¿cómo puedo fundamentar una moral en él? Y aquí fijaos, cuando yo digo una moral, tiene que ser una moral universal y necesaria, o sea, un criterio, una norma, es decir, fijaos que el GPS tiene que ser objetivo y que tiene que ser real. Si yo quiero llevar a un sitio, el camino no depende de la objetividad, sino que el GPS me marca perfectamente el camino, ¿vale?
Fijaos, y en el fondo lo que decíamos al principio es que la moral parte de esta norma, este GPS, que ayudando a la conciencia nos iba marcando el camino. Pero si el sentimiento es subjetivo, es variable, por tanto, decimos que es particular y puede ser cambiante, deja de ser universal y necesario. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar una moral que sea válido para todos? ¿Vale? ¿Cómo todos los seres humanos podemos utilizar una moral? Fijaos. Entonces, claro, ¿cómo podemos decir que esta moral es universal y necesaria? ¿Vale? Fijaos la parte importante. Ya eh, primer problema que podemos encontrarle esta moral, es decir, porque es totalmente subjetiva. ¿Cómo podemos buscar una universalidad, un criterio ético? ¿De acuerdo? Por tanto, frente a esta pregunta que Hume planteó, dice, ¿cómo podemos decir que sea universal y necesaria? Pues bien, Hume, ¿qué dice? ¿Vale? Esta es un poco la pregunta. Vais a ver lo que quiere, la respuesta un poco que él nos pretende decir. Hume dijo lo siguiente, fijaos, que es verdad que el sentimiento moral es subjetivo, pero él dijo, insisto, él dijo que no era cambiante y que es relativo. ¿Y cómo lo fundamentó? ¿No? Dice, porque dice, él decía que todos los seres humanos gozamos o gozan de un mismo instinto o sentido moral que les hace apreciar lo que es bueno o lo que es malo, ¿vale? Que tenemos una especie de cualidad común que nos empuja a apreciar lo bueno y rechazar lo malo. Esta cualidad común que tenemos toda la humanidad la denominó simpatía, ¿vale? Es lo que tenéis ahí, esta cualidad que nos impulsa a comprender y a compartir las inclinaciones y sentimientos de otros. Y fijaos, gracias a la simpatía, decía Hume, fijaos, podemos sentirnos felices o congratularnos por la felicidad de otro y sufrir con el sufrimiento de otro. Fijaos, él utiliza esta palabra, ¿vale? Gracias a la simpatía, para él, de algún modo, el sentimiento moral adquiere un carácter general que permite aprobar o desaprobar el mérito o maldad de cada comportamiento. Entonces, volvemos un poco a intentar encauzar esta situación. Hume afirmará que las acciones virtuosas son las acciones que nos provocan un sentimiento de aprobación y lo contrario dirá que los vicios son las acciones que hacen experimentar un sentimiento de desaprobación o de censura. Fijaos, ya tenemos un poco la respuesta que Hume dio frente a este problema de universal y necesario y veremos luego al final si realmente esta respuesta nos es válida o no nos es válida. ¿Vale? Yo creo que ya vosotros mismos podéis intuir si esta simpatía que dice Hume realmente es universal y es necesaria, ¿vale? Pero bien, entonces vamos allá, un poco para intentar dar respuesta. La pregunta ahora mismo, para intentar dar respuesta, es, vale, hemos dicho que hay una serie de sentimientos y simpatías que son de aprobación o reprobación. Pero ¿en qué se van a basar este sentimiento de aprobación, reprobación, aprobación o condena? Y fijaos la clave. Este sentimiento de aprobación te lo dará la utilidad o inutilidad de las conductas o de las cualidades que generan cada caso, concreto. Ojo al dato, fijaos. La simpatía, la aprobación o desaprobación va a estar profundamente relacionada con la utilidad. Por tanto, el emotivismo moral vais a ver que deriva en un utilitarismo. Y vamos a ver en qué concreta este útil. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿qué define él como útil? ¿Vale? El útil es aquello que puede proporcionar una felicidad, no solo a uno mismo o a toda la mayoría. Fijaos, entended bien lo que está diciendo y espero que lo entendáis, ¿vale? Y un poco que veáis, o sea, los sentimientos de aprobación y desaprobación están en la utilidad o inutilidad de las conductas que generan, ¿eh? Fijaos lo que yo puedo considerar útil o otra puede considerar útil. Es decir, mirad que el campo, no hay límites ahora mismo al campo, no hay puertas al campo. Claro, ¿y qué significa todo esto? Un poco, por eso insisto en que tengáis un poquito ahora mismo de criterio, ¿vale? Fijaos,
es que vamos un poquito concretando qué es útil, ¿vale? Fijaos en la utilidad. Pienso ahora mismo, el apartheid de Sudáfrica, para unos fue útil, pero para otros no fue nada útil. Y así podríamos enumerar muchísimos casos y casos que se han notado en la historia, ¿vale? Es decir, porque ¿en qué se basa la utilidad o inutilidad? ¿Vale? Y lo que para uno es útil, ¿de acuerdo? Para otros también lo es. Y si no lo es, ¿a quién dejas fuera? Es decir, fijaos todo eso. Bien, un poquito por concretar y ir acabando lo que diría Hume, ¿vale? Útil que es aquello que proporciona la felicidad, ¿vale? Y dice Hume que no solo a uno mismo, sino a todos los demás. Entonces, él clasificó en 4 divisiones la utilidad. La primera es la que tenéis ahí. Las cualidades que son útiles a los demás. Pues, ¿cuáles puede ser? Pues según Hume, la integridad, la justicia, la veracidad. Oye, pues es que las personas, de alguna manera, en una persona, los otros son útiles. Oye, porque la persona sea íntegra, que sea justa y que sea veraz, pues vale, no tengo nada que objetar, ciertamente. ¿Vale? El siguiente punto, fijaos, cualidades que son útiles a la misma persona que las posee. Oye, ¿cuáles son, por ejemplo? Pues yo qué sé, prudencia, constancia, laboriosidad, cierta frugalidad, o sea, ¿vale? Eso es útil a uno mismo, ¿vale? Laboriosidad, pues mira, vosotros sois estudiantes que seáis laboriosos en el trabajo que tenéis, redunda en vuestro beneficio, ¿de acuerdo? Otra cualidad útil, ¿vale? La tercera que él divide, las cualidades que son inmediatamente agradables a los demás. Oye, ¿cuáles son? La cortesía, la agudeza, una gran conversación, la corrección en el trato, fijaos, ¿vale? Son cualidades agradables a los demás. Y luego tenemos la última división que tendría, son las cualidades inmediatamente agradables a su poseedor. Oye, pues la alegría, el buen humor, la delicadeza en el gusto, ¿vale? Fijaos, oye, pues que uno tenga un gusto refinado es beneficioso para él, que no tiene el gusto de la mayoría, yo qué sé. Iba por un ejemplo burdo y no quería meterme con nadie, pues soy una persona que tiene un buen gusto, ¿no? Pues como con páginas con el reggaetón, no lo sé, por decir algo, no sé qué. O el buen humor. Es decir, ¿qué te produce, no? Pues este sentimiento de situación, ¿no? Donde pues estamos confinados. Oye, pues vivir la situación con buen humor, con alegría, pues el primero que es beneficiado es el poseedor, ¿de acuerdo? Vale, pues esto serían un poco lo que Hume vio que son la división de la utilidad, ¿vale? Que serían las virtudes. Vale, entonces, fijaos, la pregunta que viene al principio, ¿vale? De acuerdo, ¿y dónde está la pregunta que yo me decía? Que esta moral sea universal y necesaria, ¿vale? Porque aunque él dijera que hay un sentimiento moral común a todos los hombres, que era la simpatía, pues esta moral ha quedado atrapada en el subjetivismo y en el relativismo. Fijaos, y mirad en el mundo de la empresa, es decir, el mundo de la empresa también se mueve a criterios éticos. Tú te vas a una escuela de negocios importante si hablas del concepto de ética y pueden reírse, ¿vale? Porque ¿qué van? Al objetivo, ¿no? ¿Y el objetivo cuál es? Pues el objetivo de un consejo de administración, siendo muy burdos que puede ser, pues maximizar el beneficio de los accionistas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, miran la utilidad de la empresa, pero esta utilidad pues puede confrontar perfectísimamente con unas situaciones eh, totalmente que a lo mejor son injustas. O, fijaos que bajo en la palabra utilidad, pues yo puedo, el fin justifica los medios, porque puede ser útiles. Fijaos los problemas que pueden darse de esto. O bajo este concepto de utilidad, a una persona, en vez de utilizarla como un fin, la puede utilizar como un útil. ¿Vale? Es que, fijaos, de aquí yo creo que todo el mundo tiene criterio ahora mismo para ver ejemplos varios. Por tanto, fijaos que el problema de esta ética es que aunque Hume decía que hay un sentimiento moral que es la simpatía, del cual podríamos una especie de universalidad, el gran problema es que acaba en el subjetivismo y en el relativismo. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos son subjetivos, ¿vale? Y son variables. La clave es que esto no es así. Por tanto, los juicios morales, si sigo esta ética, también serán particulares y cambiantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependen del sentimiento. Entonces, si la causa es variable, el efecto también es variable, ¿vale? Yo creo que un poco un cierto análisis lógico serio
ya te lo da, ¿vale? Pero fijaos, aunque lo que estamos hablando, esta corriente, pues tiene gran importancia hoy en día. Incluso, fijaos hoy, vosotros mismos, vosotros, a lo mejor, ¿cuántos de vosotros se os ha dado este tiempo que llevamos, pues mes y medio, 2 meses ya casi confinados? ¿Habéis aprovechado el tiempo? Es una pregunta que hago en voz alta, es decir, pues yo que sé, aprovechar el tiempo para aprender aficiones nuevas, cultivar aficiones nuevas, o os habéis movido por el sentimiento que producía en cada momento, pues si apetece estar conectado al ordenador jugando, cuántas horas he estado conectado al ordenador, es decir, y a lo mejor más de lo que convenía, o no, no lo sé, es decir, que aunque en razón no sigamos esta conducta ética, pues muchas veces en la práctica, a lo mejor, sin darnos cuenta, la estamos siguiendo. Fijaos, ¿y por qué digo todo esto? Un poco para que reflexionemos sobre la realidad también de nuestra vida, que en el fondo es lo que nos tiene que llevar. Mirad, Hume cuando explicó este emotivismo moral, luego influyó, que es lo que vamos a ver ahora, en los dos grandes impulsores del utilitarismo, que son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Ya en su momento los vimos al principio de curso. Fijaos, ahí lo tenéis. Bentham, que decía del utilitarismo: las acciones buenas son útiles para generar un placer y, por tanto, la felicidad consiste en el bienestar del mayor número de personas. ¿De acuerdo? Con las personas que yo diga. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Vale? Y aquí, fijaos, insisto, ¿vale? Tenéis criterio histórico. Analizad si tenéis un poquito de analizad, oye, cómo el colonialismo, etcétera, etcétera, cómo ha ido funcionando. Y con esto no quiero hacer una crítica porque es fácil criticar en el siglo XXI, en el año 2020, cosas sucedidas siglos atrás. No es tanto eso, sino que un poco veamos, ¿no?, las consecuencias ¿de acuerdo? Del modo más aséptico. Y lo siguiente, fijaos también, John Stuart Mill, claro, el placer no puede medirse cuantitativamente, por tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues viendo mm, fijaos cualitativamente el beneficio que reportan la mayor número de personas. Por tanto, que decían estos señores que en cada acción se debe calcular la utilidad unitilidad que produce, pero no solo de manera individual, también de manera colectiva, ¿vale? Fijaos, por tanto, este es el principio básico de la moralidad y justicia que ellos proponen, que la felicidad del individuo debe ser compatible con la felicidad del conjunto, ya. Pero puedes dejarte a bastante personas fuera, ¿no? ¿Y a quién excluyes? Es decir, y es lo que os decía al principio. Entonces, Maquiavelo puede tener razón. El fin justifica los medios. Si el fin es útil, puedo utilizarlo. Es que, claro, aquí hay muchos interrogantes que podemos plantearnos, ¿vale? Mirad que toda esta época del liberalismo económico, etcétera, etcétera, entronca perfectamente aquí, ¿vale? En este tipo de corriente. Por tanto, ya espero que os haya quedado claro lo que es esta exposición del utilitarismo, del emotivismo moral y vamos a ello.